Reporte 100. Para platicar de este mensaje y de los 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, están con nosotros esta mañana en una mesa de análisis la periodista Reinaide Ramírez, a quien saludo por teléfono desde la Ciudad de México. Reinaide, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Aquí en cabina, el periodista Norman Navarro. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos. También el periodista y economista Alejandro Romero. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Ya estamos como en Dinamarca, Norman? Pues no sé, nunca he ido al médico en Dinamarca, pero he ido al médico aquí en México. Tengo el servicio de seguro social desde hace muchos años. Me he atendido seguido en el seguro social y ahora recientemente que tuve COVID en agosto, me atendí ahí en el Seguro Social. Una atención muy simple, muy sencilla, pero sí me llamó la atención que desde que te reciben, ya te reciben con un aparato, una cosa que te ponen en un dedo y te checan la presión y te checan todo. Tú ya vas con checado de signos vitales cuando entras al médico. Eso sí he notado el cambio. Hay un cambio dentro del sistema del Seguro Social. Quizás mucha gente o algunos periodistas opinen que no, porque generalmente no lo usan el servicio privado. Yo he usado servicios privados de médicos. Me he encontrado médicos muy abusones en el servicio privado. De hecho, ahora las historias recientes de COVID hablan de ese tipo de abusos. He sabido de personas que les han quitado hasta 20, 25 mil pesos los médicos atendiéndolos. A mí, gracias a Dios, no me fue tan mal como otras personas que han muerto o han quedado con secuelas muy severas y muy graves. Gracias a Dios, aquí estamos para platicarlo. ¿Te fue bien entonces en la atención del Seguro Social? Me fue bien en la atención del Seguro Social y era una atención muy sencilla. Me dijeron, ¿sabes qué? Nada más mucho reposo, traes un problema muy grave en los pulmones, no tengas esfuerzos, no tienes ningún síntoma. Entonces, lo que nos está pasando, que nos confiamos y nos salimos porque no traemos ningún síntoma y queremos regar el jardín o queremos hacer algo, aunque estemos en reposo, y ahí es donde colapsan los pulmones y es donde vienen los problemas graves respiratorios y es donde te mueres. Sí, también el presidente Reinaide Ramírez le dijo en su momento a Jorge Ramos, en enero pasado le dijo al periodista Jorge Ramos que el 1 de diciembre habría resultados en la lucha anticrimen, y lo que estamos observando, Reinaide, es que los números están espantosos, espantosamente altos en cuanto al homicidio doloso en nuestro país. Es decir, no se pacificó el país este 1 de diciembre, Reina. No, definitivamente no. Y justamente ayer prácticamente lo reconoce, dice que aún falta mucho por hacer, a pesar de lo que se ha hecho, y volvió otra vez a mencionar lo del pasado en la cuestión de la seguridad pública, pero sí yo entendí ahí que hacía un reconocimiento y dijo incluso que había bajado en algunos números los homicidios y otros delitos, pero esas tablas, como lo saben ustedes también, toda esa recopilación de datos proviene de los estados. Entonces, los estados no tienen un buen sistema de estadísticas o tienen un sistema muy, pues ya ves, en Sonora se maquillaban los números. Entonces, uno puede tener la duda de que esos números están maquillados o es muy difícil saber con certeza que el homicidio haya bajado en el país porque la percepción es otra. Sí. Sobre todo en Sonora, que hemos tenido que cada día hay, y no solo homicidios, sino... Bueno, Durazo presumió que bajaron los delitos patrimoniales, pero pues era normal, era natural, era de esperarse que bajaran los delitos patrimoniales, Reina Aide, porque pues ni modo que te roben estando tú en tu casa, encerrado. Entonces, pues, y también ni modo que te roben tu carro teniéndolo enfrente de tu casa o estacionado en tu cochera. Fue un periodo muy extenso, todavía hay personas que están guardadas, en las que están en sus casas o gente haciendo home office. Es decir, el delito patrimonial evidentemente bajó, pero no por el gobierno, sino por la pandemia. Pues ese sí lo puedes creer que bajó, pero no se eliminó. O sea, sigue gente... a mí me rompieron el vidrio en la casa del carro, por ejemplo. O sea, siguen los daños, incluso hay gente que se está metiendo con gente dentro en las viviendas, porque también pues los rateros también tienen
ahí sus prioridades. Pero puedes creer en ese dato. Yo generalmente no creo en estas cifras porque son muy, por ejemplo, dice, ¿qué dijo? 700 nuevas, bueno, 631 personas han sido heridas y detenidas en enfrentamientos, pero solo han muerto 631 en un país de ¿cuántos millones de personas? 120. 120 millones de personas. O sea, no son cifras creíbles. Sí. Entonces yo a ese tipo de cifras por eso no les doy mucha credibilidad. Sí. Quizás es una sola muestra, no sé cómo las sacas, pero si las estás sacando como las camas, como las estos datos que está dando todas las noches Dagatel y que los recoge de los estados, y como ya vimos que en el caso de Sonora, que es el que yo tengo más seguimiento, no son cifras muy puntuales y muy creíbles. Sí, ahora... hablan, pues, no sí. sé, en camas, en la cuestión de camas hablan de que hay muchas camas, hablaba él de 10,000, la cifra que daba para las camas que para atender COVID. El caso es que los hospitales, según las cifras, nunca se saturaron, pero en la realidad estaban saturados y te regresaban a tu casa. Sí, ahora Alejandro Romero, pues ayer, 1 de diciembre, varios medios de comunicación hicieron comparaciones, ¿no? O sea, compararon el crecimiento económico que hubo en los primeros 2 años de Felipe Calderón, el crecimiento económico que hubo del PIB en los 2 años del presidente Enrique Peña Nieto, y cómo va el crecimiento económico en el caso del presidente López Obrador, y le ponen menos 8.8% de caída del PIB. ¿Qué tanta responsabilidad es esa cifra del presidente, o eso es producto de la pandemia, independientemente de si el presidente fuera Ricardo Anaya o José Antonio Meade o quien sea? Esa caída ya estaba naturalmente pronosticada o naturalmente ya para el país por la pandemia, o es por efecto del presidente López Obrador? Mira, ahorita los pronósticos para este año nos dicen que la economía va a caer 9.1%. De acuerdo con la OCDE, México estaría entre los 4 países que más retroceso en su Producto Interno Bruto tendrían dentro de esa organización. Entonces, eso nos dice que México es uno de los países que más va a caer durante este año en su economía, y esto nos dice pues de que a lo mejor estamos hablando de un alto componente local como responsabilidad de esta caída económica. Y ya si lo vemos de manera menos cuantitativa y más cualitativa, pues recordemos que varios países a nivel internacional pues dieron estímulos a sus ciudadanos, dieron prórrogas para el pago de servicios como el gas, como la electricidad. Estamos hablando de países de América Latina, por ejemplo, incluso impulsaron Chile y Argentina una especie de ingreso básico universal, propuesta que aquí se rechazó en el Senado en México por la mayoría de Morena. Entonces, yo creo que sí hay, definitivamente, pues hubiéramos caído con cualquier presidente, sin duda, pero con el descuido que ha habido en el otorgamiento de estímulos y de apoyos a las empresas, y sobre todo para salvar los empleos que se han perdido con esta pandemia, pues obviamente se ha intensificado la crisis económica más allá. Y si a esto le sumamos que no ha habido un buen manejo, la realidad también, la estadística nos dice que no ha habido un buen manejo de la pandemia, que México es uno de los 4 países con mayores muertes a nivel internacional y está dentro de los 10 países con mayores muertes por millón de habitantes, pues esto ya nos dice que en combinación con una mala gestión de la emergencia sanitaria, con una mala gestión de la crisis económica, pues obviamente tenemos como resultado que México es uno de los países que más afectados están resultando en términos económicos a nivel internacional. Sí, Norma, ¿qué opinas tú de esto que dice Alejandro Romero, de que México no ha administrado bien esta pandemia? De hecho, el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, declaró este lunes que México se encuentra en una muy mala situación de cara a la pandemia.
estatus que provocó que se duplicaran el número de casos y fallecidos entre mediados y finales de noviembre. Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio. La situación en México es muy preocupante, los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den el ejemplo. Esto fue lo que dijo el director de la OMS. ¿Cómo ha administrado López Obrador la pandemia? Yo nada más preguntaría, ¿es López Obrador, es la gobernadora Pavlovich, es la alcaldesa la que está obligando a que la gente salga todas las noches a los bares, que salga a comprar cerveza a los expendios, que salgan a los restaurantes, a los hot dogs, a las taquerías? ¿Ellos son los que nos tienen que detener o somos nosotros mismos? Sí. Porque finalmente yo cuando vi la luz de gente y todos los movimientos que había en la ciudad, en el estado, yo dije, bueno, tarde que temprano todos nos vamos a enfermar. Algunos nos vamos a morir, otros vamos a sobrevivir, pero tarde que temprano todos nos vamos a enfermar, como está ocurriendo en todo el mundo, no solamente en México. Sí, o sea, el resultado de la pandemia aquí en México es porque habemos mexicanos. Es el resultado en Estados Unidos, sí. Es el resultado en muchos otros países, o sea, habemos mexicanos, pero sí, no creo yo que un presidente pueda detener esta situación, así como hace 100 años hubo otra pandemia y pasó algo muy parecido, porque en Estados Unidos también dijeron, tenemos derechos civiles y queremos salir a manifestarnos, y se volvieron a enfermar y se volvieron a enfermar. O sea, tarde que temprano nos vamos a enfermar todos. Sí. No sé, creo que... Sí, Alejandro. Yo difiero un poco en el sentido de que, y rescatando el mensaje que envió la Organización Mundial de la Salud, dijo que una de las partes clave del mensaje, creo yo, fue decirle al gobierno, oye, tienes que enviar un mensaje uniforme desde las autoridades más altas, con el uso del cubrebocas, con dar el ejemplo a los ciudadanos, porque si no lo haces, pues luego envías mensajes confusos a la población. Sí. ¿Cuántos mensajes confusos no ha habido durante esta pandemia? Abrazos, vamos a abrazarnos entre todos, la pandemia está domada, una serie de mensajes que se contradicen, hay que aceptarlo, con muchos mensajes de las autoridades locales, y esto lo que hace es efectivamente lo que ha advertido la Organización Mundial de la Salud, confunde a la gente y pues no se toman las medidas y se cae en la irresponsabilidad también a nivel de los ciudadanos, ¿no? Sí, de hecho esta mañana, ahorita hace unos minutos acaban de preguntarle al presidente López Obrador por el uso del cubrebocas. Sí. Y dice, bueno, yo no estoy impidiendo que lo usen, que lo use cada quien. Él sí ha visto que lo ha usado bajo ciertas situaciones o bajo ciertas condiciones. No se ha infectado, por lo que nos han dicho. Lo usa en ciertos momentos o bajo ciertas situaciones, como te digo. Porque le dijeron, bueno, la Sheinbaum acaba de promover que se use el cubrebocas en la Ciudad de México y usted no lo está usando. Yo creo que ya ahí es responsabilidad de cada quien. Sí. O sea, tenemos una responsabilidad cada quien sobre nuestros espacios físicos y sobre nuestra salud física. Sí, Reina Aide, ¿qué opinas tú? La tasa de letalidad tan alta que hay en México, el número de muertos que nos ubica entre los países con mayor número de fallecimientos en el mundo, y el número de casos de COVID-19 en nuestro país, que también nos ubica en los primeros lugares en el mundo, ¿es responsabilidad de López Obrador, de su gobierno, o es responsabilidad de los mexicanos? ¿Qué opinas tú? Pues yo digo que es todo un conjunto. Al principio de la pandemia yo empecé a ver casi todas las conferencias de Gatell, desde las primeras que empezaron a salir, y desde que empezaron a dar esas conferencias, Gatell decía, o los médicos que asistían ahí, decían que estuvieron alertando, esto va a ser difícil, vamos a decir unos muertos, pero van a ser mucho más. Hablaban de, justamente hoy hablan de una cifra negra, la última que me quedé eran casi cerca de 200,000 muertos que extra de este año y que atribuyen a la pandemia, se podrían atribuir, Entonces yo digo, no es cuestión de una sola persona. Si lo queremos tomar así, justamente hoy coincido con Norman estaba escuchando que le preguntan al presidente y él dice que no es indispensable el cubrebocas.
yo podría decir, también considero que que no es indispensable, porque de acuerdo a todo lo que fueron diciendo a lo largo de las conferencias de salud, y lo siguen diciendo hoy, sí ha tenido hierros el gobierno, eso sí creo, porque mi mayor, lo que yo digo, donde más se ha equivocado es en creer en esos números que les dan y que no son ciertos, y que sí efectivamente se rebasaron los hospitales, pero era algo que iba a pasar. Desde la primera ocasión que empezamos a escuchar, se van a rebasar los hospitales. O sea, hay que tener cuidado. Y apelaban muchísimo al cuidado personal, a cada persona. O sea, tienen que tener cuidado de lavarse bien las manos, de alimentarse bien, de hacer cosas que tú puedas hacer para cuidarte a ti mismo. Lo que yo he visto, y ya he visto morir muchas personas cercanas y no cercanas, y fuentes y personas que llegué a entrevistar. Mi primer impacto con la pandemia fue una familia que entrevisté al principio de llegar acá en México, y se murieron 5 personas en esa familia. Entonces, eso fue al principio de la pandemia, en febrero, en marzo, en abril se empezaron a morir la gente. Entonces, yo digo, esto está en uno, y la verdad es que sí está en uno. Si uno trata de alimentarse bien, trata de usar el cubrebocas cuando estás enfrente de otra persona, cuando estás en espacios cerrados muy pequeños, cuando estás en el camión, en lugares así muy públicos, donde estás muy cercanos, donde no hay sana distancia, ahí lo tienes que utilizar. Y no un cubrebocas que te tape nada más la barba, lo que tiene que tapar la nariz y la boca. No estamos usándolo correctamente, a pesar de que con todos los hierros de las autoridades de los 3 niveles, no hemos aprendido a usar el cubrebocas. Entonces hay mucha responsabilidad de nosotros como personas de escasos recursos. Sí. A esas personas me refiero yo, y yo creo que ahí es donde está el punto del presidente. ¿Por qué no usa el cubrebocas? Porque él dirige sus mensajes a la gente de escasos recursos. Esa es mi lectura. Lo dirige a personas que no tienen para comprar un cubrebocas. Yo he comprado cubrebocas desde hace años por la cuestión del polvo y otras cosas, porque me dio una infección muy fuerte, por ejemplo, y sé que es necesario cubrebocas para cuidarte del polvo y de otras cosas. Y costaban $1. Hoy un cubrebocas te cuesta $10, por lo menos $5. $5 el más barato. Y tienes que estarlo cambiando todos los días, porque el más barato es una tela sola o 2 telas, y los más caros, llegaron a costar hasta $300 un cubrebocas. Sí. Yo pienso, si él se dirige a personas de escasos recursos, lo último que va a pensar una persona de escasos recursos es en comprarse un cubrebocas o en usarlo correctamente, porque tiene que trabajar y llevar alimentos a su casa. Y es ahí donde uno piensa que dónde está la prioridad del gasto, Reina, pues, porque bueno, es bien lo que señalas tú. Entonces, en lugar de repartir la guía ética para la transformación de México a todos los adultos mayores de este país, pues ¿por qué no, en lugar de gastar en eso, pues reparten cubrebocas, ¿no? Eso es lo que deberían de haber hecho. Hay lugares donde se repartan, pero son los negocios que quieren que tú entres a comprar ahí. Pero efectivamente no se ha repartido esto, no se ha llevado, cada quien ha agarrado por su rumbo. O sea, no hay una política pública para llevar cubrebocas a las zonas más pobres del país y a las zonas más pobres de las ciudades. Bueno, al presidente López Obrador le gusta el 1 de diciembre. Dijo que el 1 de diciembre de este 2020 el sistema de salud mexicano sería como el de Dinamarca. También dijo que el 1 de diciembre de este 2020 el problema de la inseguridad estaría resuelto, y también dijo en el verano pasado que el 1 de diciembre quedarían establecidas las bases de la Cuarta Transformación. ¿Les parece si platicamos de esto, de las bases de la Cuarta Transformación, ahorita en un par de minutos? Estamos con Norman Navarro, Alejandro Romero y Reinaide Ramírez, hablando de los 2 años del presidente López Obrador. ¿Se han quedado establecidas, Norman, las bases de la Cuarta Transformación a partir de ayer, 1 de diciembre? No creo. No es tan fácil, o sea, no se están cambiando 30 y tantos, 40 y tantos años de muchos problemas, errores, distracciones, corrupciones, delitos. No se pueden cambiar en 2 años. Yo creo que es una buena intención de parte del presidente, pero yo no creo que se haya logrado. ¿Hay algún cambio en estos 2 años? Sí, hay un cambio. Obviamente eliminaron muchas corruptelas como los famosos fideicomisos, que todos sabíamos que era un
un río de millones y millones y millones para ciertos políticos, para ciertas empresas, para ciertas organizaciones, pero nadie hacía nada. Entonces agarran, les cortan de tajo todo de un solo golpe y obviamente vienen muchas quejas y va a seguir habiendo quejas porque están cortándole. Al principio cuando llegó y le cortó de tajo el dinero a los periodistas, a las vacas sagradas estas del periodismo nacional que cobraban una millonada cada año y que nos engañaban diciéndonos que hacían periodismo, ahí comenzamos a ver la realidad. Comenzaron a caerse los ratings de esas vacas sagradas y comenzaron los canales de televisión y las radios a eliminar a esas vacas sagradas porque se dieron cuenta que los hechos son otros. Sí. Entonces, obviamente ha habido mucha resistencia a estos cambios, muchísima, pero es una resistencia histórica que ocurrió en la Revolución, ocurrió en la Independencia, ha ocurrido antes en este país. Creo que está tratando de hacer algo bien esta administración. Me confieso, voté por ella, pero no por eso voy a defender todas las cosas. Han tenido errores, por lo menos no es perfecta, pero trata de ser perfectible. Por lo menos no manda a matar estudiantes como en el 68 o en el 73. Por lo menos se reunió con los papás de los 49 niños muertos en el incendio de ABC y se reunió en privado. O sea, no intermediarios. Eso me ha llamado mucho la atención, que no quiere intermediarios en la repartición de recursos, en la toma de decisiones. Obviamente, ahorita le están haciendo mucha publicidad por la cuestión de los autos blindados que está usando, y es obvio, ha tocado y ha pisado muchísimos callos, hizo que pagaran impuestos empresas muy grandes como FEMSA, que es Oxxo, Coca-Cola, otras grandes empresas que también se están viendo muy afectadas. Y antes nos platicaban la historia de que iban contra la evasión fiscal y nos caían a los changarritos de 2, 3 personas y nos hacían revisiones y mira, vas a tener que pagar una multa de 10,000, 15,000, 20,000 pesos. Pero a los grandes monstruos estos nunca los tocaban, nunca les exigían a todas estas comidas chatarra que pusieran etiquetación bien. Ahora esta pandemia nos ha traído la realidad. Somos un país de gente obesa, diabética, hipertensa, que se está muriendo por el COVID, sí es cierto, pero no es responsabilidad completa del gobierno federal o del gobierno estatal o del gobierno municipal. También llevamos mucha responsabilidad nosotros, los ciudadanos, en cómo hemos llevado nuestras propias vidas y cómo llevamos nuestro propio sistema de salud. Sí, Alejandro Romero, dice el presidente, a partir del 1 de diciembre se quedarán establecidas las bases de la cuarta transformación. ¿Qué cambios has notado en estos 2 años? ¿Ha habido algún cambio trascendente en el país? Mira, yo creo que en términos de modelo económico sí hay un cambio. Es un cambio a un modelo que estaba en México antes de los años 80. Básicamente se está buscando reinventar el modelo económico que llevaba México antes de esa época. Pero pues vemos que los resultados no han sido del todo favorables. Antes de la pandemia, la economía mexicana ya había caído un menos 0.1%, mientras que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, estaba creciendo al 2-3% y nosotros ya estábamos cayendo. Se han mandado señales muy negativas a los inversionistas, paralizando inversiones importantes, bloqueando, se ha mandado una señal terrible, promoviendo el uso de combustibles fósiles para salvar a Pemex y a CFE y bloqueando mediante acuerdos las energías renovables. Se ha enviado una señal, te digo, muy negativa a los inversionistas con el bloqueo del aeropuerto internacional de Texcoco, con la parálisis de la inversión que ya llevaba avanzada una cervecera en Baja California. En fin, creo que eso ya está cobrando factura, ese cambio de modelo económico ya está cobrando factura y lo hemos reflejado en pérdida de empleos, en pérdida de competitividad, en alejamiento de inversiones
y pues definitivamente no ha sido para bien, al menos en el terreno económico este cambio. Sí, Reina Aide, pasa algo bien curioso en las encuestas. Bueno, las encuestas son las encuestas y bueno, cada quien tiene su opinión sobre las mismas. Yo cada vez dudo más de las encuestas, pero bueno, vamos a darlas por buenas. Y, por ejemplo, ayer el periódico Reforma publica una encuesta donde el 61% de la población en México aprueba la gestión del presidente, aunque reprueba las acciones de gobierno, es decir, el mal desempeño que refleja esta encuesta en temas de seguridad, en temas de economía y en temas de manejo de la pandemia, no le pegan a la imagen del presidente. El presidente dice que tiene una aprobación del 71%, o que 71% de los mexicanos desean que él continúe gobernando, pero bueno, hay encuestas que le ponen 60, otras 65, otras 70, pero la popularidad del presidente está intocada, es decir, se ha mantenido la popularidad. ¿Cómo puede ser esto posible? Que por un lado los mexicanos critican algunas acciones de su gobierno, pero al presidente lo siguen calificando bien. ¿Qué opinas de esto, Reina? Pues sí, es que de verdad oírlo todos los días sí tiene sus cuestiones donde uno puede decir se presenta como una persona honesta. Yo creo que sí tiene esos atributos, que sí puede ser, pero y se dirige al pueblo generalmente. Al principio uno no sabía por qué dice esto, pero cuando ya vas escuchando lo que está diciendo, sabes que tiene un público al que se está dirigiendo. Entonces, ayer justamente, y eso, digo yo que el pueblo, porque lo he visto, lo he sentido donde hemos andado, algunos lugares donde me ha tocado estar a mí en sus giras, la gente lo quiere, la gente sigue viéndolo como lo veía en el 2018, ya pues prácticamente todavía hay gente y muchas personas mayores que se le acercan y lo tocan, nada más lo quieren tocar. Y todavía se ven esas cosas ahí, y se ha mantenido justamente por arriba del 60%. Y ayer yo creo que ese mensaje fue para sus adversarios, como él le llama, cuando les deja ir con una sonrisa, que el 71% quiere que sigan gobernando, y con eso tenemos, dice. Y fue algo, pues pienso yo que lo dijo para ellos, para que, lo siento mucho, pero pues, o sea, quieren que yo siga aquí. Y es verdad, porque si uno revisa lo que ha hecho, como mencionaba el Norman, eliminar los fideicomisos, atreverse a eliminar Texcoco, que muchas personas, a mí me tocó ver incluso al panista de Red, decir que él que coincidía con que se eliminara Texcoco, justamente por la corrupción y por las condiciones de donde se iba a ubicar. Bueno, ya escuchando estas cosas, pues digo yo, se atrevió a eso, se atrevió a mencionar. Ahí sí yo creo que ha hecho algunas cosas así muy espectaculares, pero hay otras donde no ha cedido y ha continuado obras que le dejaron los sí lo ha dicho, la tenemos que continuar porque pues ya está empezada y se perdería más por esto y por lo otro. Pero bueno, no lo hizo con unos y lo está haciendo con otros, en el caso del gasoducto, que está tratando de que pase por Tierra Yaqui, y también en la presa Pilares, que le ayudó a la gobernadora a terminarla. O sea, lo ha hecho con lo que está pasando en Morelos también, acá en Tlaxcala, con el gasoducto también por acá. Entonces, los gasoductos están tratando de terminarlos. No los ha eliminado, no sabemos por qué, no ha dado vuelta atrás, no sabemos por qué, pero también son esquemas de corrupción. Él también ya lo ha mencionado, que cómo se instalaron, que quién ganó en todo eso. También ha mencionado la corrupción que ha habido en la cuestión esta de las energías limpias. Eso lo está limpiando. Y sí he visto yo sí también estoy de acuerdo con la eliminación de muchos fideicomisos, porque siempre fueron opacos. Todavía no podemos desmenuzar el fideicomiso del río Sonora. Entonces yo sí veo que ha avanzado en algunas cosas, sí veo que hay cambios. Lo veo directamente en la cuestión de los medios, como dice Norma, le cortó a todos. No hay diferencias, o sí hay algunos distingos, pero sí veo que en la cuestión de prensa sí hay un cambio ahí, si no total, sí hay algo muy sustancial. La transparencia plena, como él menciona, pues yo no creo que sea tan plena, pero sí, si tú pides algo y tratan de dártelo, hay muchas cosas que no tienen,
porque muchas cosas se borraron también. Pero si tú pides algo, y me refiero a información y esas cosas, sí hay disposición, un secretario te contesta, un subsecretario te contesta, o sea, los grandes personajes ya no son intocables, pues. Los grandes secretarios no son intocables para los reporteros de a pie que uno anda buscando la noticia, ellos están ahí disponibles. Puedes conseguir la información fácilmente. Hay otros que no, ¿verdad? Pero todavía en eso hay un avance. También veo que todavía esta aceptación que tiene superior al 60%, yo pienso que va a seguir estable. También la inconformidad va a seguir estable, y pienso que le va a ayudar en el caso de Sonora, por ejemplo, a que se mantenga, a que pudiera ganar Morena, por ejemplo. Sí. Y en otros estados es lo mismo, o sea, es más Morena más que los candidatos, porque Morena está asociado con el presidente todavía. Muy bien. Pues Reina Aide, te agradezco mucho tu participación esta mañana. Norma Navarro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro Romero, muchas gracias. Un placer escucharles sus análisis sobre el segundo año de gobierno del presidente López Obrador. Muchas gracias. Gracias, Reina. Saludos a todos. Hasta pronto, Reina. Reporte 100.